El capítulo 2. Comenzamos con el capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2, el versículo del 1 al 3. El título del mensaje que puse hoy es Creciendo hacia una vida en santidad. Creciendo hacia una vida en santidad. Y vamos a hacer un poco un resumen de lo que estuvimos estudiando. Ya Viti estuvo hablando el domingo pasado. Pero para poder dar un enfoque, para poder entender el capítulo 2, Pedro comienza su carta dando gloria a Dios por su misericordia. Porque Él se propuso desde antes de la fundación del mundo salvar a un pueblo para sí. Pero no nos salvó solamente y nos dejó a la deriva. No nos salvó solamente y nos dejó a la deriva, sino porque eso sería terrible para una persona. Porque no va a saber y no va a saber usar su libertad. Eso pasa muchas veces cuando una persona está en la cárcel por mucho tiempo, ¿no? Por larguísimo tiempo, está en la cárcel y es puesta en libertad. Él no sabe manejar su libertad en la nueva sociedad muchas veces que ahora es diferente a la cual él conocía. Y muchas veces estas personas, al ser dejadas, puestas en libertad, no saben cómo encontrar un trabajo, no saben cómo socializar otra vez, no saben cómo reconstruir sus vidas, sus familias, no saben ahora dónde vivir, qué hacer. Y esas personas que le dieron esa libertad, no las ayudaron a manejar cómo, y cuando sean libres, cómo iban ellos a manejar su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estas personas están siempre en su mente encarceladas. Lo único que saben vivir es dentro de las paredes de la casa. Y muchas veces estas personas vuelven a la cárcel, vuelven al delinquir. Desean muchas veces estar en la cárcel. Pero con Dios no es así. Cuando Dios nos salvó, nos dio la libertad por medio de su Hijo Jesucristo, ahora no somos más esclavos del pecado, sino que somos libres de Él. Ya Él no es más nuestro Señor, ya no es más nuestro dueño. Por esa razón, el plan de salvación de Dios es perfecto. No solo nos dio la libertad, sino que también nos da de su Espíritu Santo para estimularnos, animarnos a caminar en santidad, a crecer en esta salvación, para ser completada cuando Cristo vuelva, y nosotros seamos libertados de este cuerpo de pecado. Es perfecta la salvación de Dios. Y Pedro, en el primer capítulo, lo que hace es exaltar el nombre de Dios. Es bendecir el nombre de Dios, porque su salvación es perfecta. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es eso, bendecir el nombre de Dios. Bendecir el nombre de Dios. Pero bendecirlo no es solamente cantar, porque eso lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede venir acá y cantar. Cualquier persona puede estar en su casa y escuchar una música cristiana y cantar junto a esa música cristiana. Bendecir, exaltarlo, es primero que todo reconocer su obra en nosotros. Por ejemplo, como Pedro hacía en su carta, él reconocía, Él es misericordioso. Él nos dio una nueva vida por su gracia.
Él nos dio una esperanza, que estaremos con Él por la eternidad y que nadie nos arrebatará de su mano. Él lo hizo posible enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y lo resucitó al tercer día. Y eso es muy importante porque lo resucitó al tercer día, porque es una confirmación que la justicia divina quedó satisfecha y saldada. Tenemos que también entender y reconocer para poder bendecir el nombre de Dios, que aparte de su gran salvación y su gran misericordia, como hoy decía, Él nos da de su Espíritu Santo para caminar en santidad hasta que Cristo vuelva. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que está ahí para asistirnos y hacernos recordar todas esas cosas. Fíjense todo lo que Pedro dice en el primer capítulo y entiende, y por eso Pedro puede decir: bendito el Dios de nuestro Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, para bendecir a Dios, debemos reconocer todas estas cosas. Cuando yo hablo también del Espíritu Santo que Dios nos provee para que nosotros podamos cumplir sus mandamientos y vivir una vida en santidad, el Espíritu Santo nosotros debemos entender que es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. No es un sirviente o un esclavo nuestro que nosotros podemos manipular y decirle qué debe hacer o qué no debe hacer. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Otro punto para tener en cuenta es que nosotros fuimos los destinatarios de esta gracia. Como veíamos en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 1. Esta gracia, la cual los profetas hablaron, indagaron diligentemente para que sea manifestada en nosotros. El punto central de esta gracia era que Cristo hablaría. La palabra de Dios encarnada, la revelación final, el cumplimiento de la promesa hecha en Edén, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel, a los profetas. Cuando nosotros entendemos y pensamos en estas cosas, nuestra adoración cambia. Y en consecuencia, nuestra vida comienza también a cambiar. Por eso debemos recordar. Pedro dice, ahí en 1 de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recordemos que ceñir los lomos era pasarse la túnica entre las piernas. Las túnicas entre las piernas, se pasaban a las piernas y se lo ponían en la faja. Un extremo de la túnica se ponía en la faja o en el cinturón. Y eso les permitía mayor libertad y podía hacer posible moverse mejor. Eso se hacía, los hombres lo hacían cuando tenían que trabajar. Ellos se ceñían sus lomos cuando tenían que cargar una bolsa de algo. Ellos debían ceñirse los lomos para tener mayor libertad de trabajo y movimiento. Pedro nos está diciendo: acomoden sus pensamientos para una mejor movilidad, para una mejor libertad de movimiento. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. La otra palabra que usa Pedro es ser sobrios. Obviamente que ser sobrio implica no emborracharse, pero en este caso se usa metafóricamente porque está hablando de ese entendimiento ceñido. Uno se ciñó el entendimiento para tener mayor libertad y obviamente el que trabajaba no podía estar borracho, porque por más que se ciña los lomos para trabajar no iba a poder hacer nada porque estaba controlado por el alcohol. Bien, Pedro nos está haciendo estas metáforas. Dos cosas debemos hacer entonces: estar ágiles y estar con todos nuestros sentidos al 100% en nuestro entendimiento. Ahora, ¿hasta cuándo debemos hacer esto?
hasta que Cristo vuelva o yo parta a su presencia. Es una tarea. Cuando un cristiano está ágil en su entendimiento, esto es, que está recordando continuamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la esperanza que nosotros tenemos, está alerta, está sobrio, está vigilando que el pecado remanente no lo atrape por sorpresa, no lo seduzca, está siempre alerta. Y esto, al estar siempre alerta, al estar sobrios, esto nos facilita a no conformarnos con el mundo, sino a vivir una vida en santidad. Nuevamente Pedro los lleva a pensar en nuestra salvación, que no fue realizada con cosas corruptibles, ¿se acuerdan? Con oro, plata, que están sujetas a corrupción. Todo lo que está creado, absolutamente todo lo que está creado, todo se va a corromper. Todo se va a corromper. Pero nuestra salvación no fue con nada que se corrompe, sino que fue con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios destinó desde antes de la fundación del mundo, el cual nosotros creímos y nos movemos en la verdad por medio de su Espíritu Santo. Por esa razón nos amamos con corazones sinceros. ¿Por qué? Porque su amor fue derramado en nuestros corazones. Eso es lo que va entrelazando Pedro en su carta. Otra cosa que Pedro ha escrito, que nosotros lo estuvimos estudiando, es que Dios también nos dio una semilla que es incorruptible. También nos hace recordar la fragilidad de la vida humana. Eso está en el versículo 24 del capítulo 1. La fragilidad que tiene la vida humana. Por esa razón exaltamos a Dios por su gran misericordia, por habernos hecho sus hijos y por habernos salvado y por habernos dado una esperanza. Y sobre todas las cosas que lo vamos a ver. Si observamos detenidamente el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, si lo observamos bien, nos podemos dar cuenta que Pedro va haciendo un círculo. Va a una idea y vuelve a otra. Va a una ida y una venida. ¿Cuál es esa idea, ese círculo que Pedro está trazando? Comienza con lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Fíjense, versículo 2 al 5, versículo 10 al 12, versículo 18 al 21. Todo eso habla de la obra de Dios en Cristo por nosotros. Entonces comienza con la obra de Dios y después vuelve nuestra respuesta y la conducta de la vida diaria por medio del Espíritu Santo. Versículo 6 al 8, versículo 13 al 17 y versículo 22. Es una ida y vuelta. Él comienza con lo que hizo Dios con nosotros, es nuestra respuesta y nuestra conducta diaria por medio del Espíritu Santo. Y así es un círculo. Y por último, nuevamente comienza con lo que hizo Dios por nosotros en el versículo 23 al 25. Comienza de nuevo con lo que hizo Dios por nosotros, versículos 23 y 25. Y después vuelve nuestra respuesta y la conducta de la vida diaria por medio del Espíritu Santo a partir del capítulo 2. El capítulo 2 que vamos a comenzar a ver es eso, es la respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, en el capítulo 1 nosotros podemos ver esta vuelta. Dios todo lo que hizo, la respuesta a nosotros que damos por medio del Espíritu Santo. Dios lo que hizo, la respuesta que nosotros hacemos por medio del Espíritu Santo. Entonces, el capítulo 2 es la respuesta al versículo 23 y 25. El verso 23,
Pedro hace referencia a algo muy importante para comprender el capítulo 2, versículo 1 al 3. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es esa referencia? El nuevo nacimiento. Dice que fuimos renacidos. Renacidos. Es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo sucede ese nuevo nacimiento? Bien, para eso vamos a ver primeramente el Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice al respecto? Juan 1:12 y el versículo 13. Juan 1, del 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, recordemos que está hablando con Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6 de Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Pedro está acá también, en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos. Pero Pedro usa una palabra que nosotros podemos entender, la cual usamos para aplicarla a los seres humanos, para aplicarla a las plantas, para aplicarla a los animales. ¿Cuál es esa palabra que Pedro usa? Él dice: por la simiente incorruptible de Dios, que es a través de su palabra. La palabra que usa es simiente. La palabra simiente es interesante porque en el griego significa esperma. Esperma. Y esperma es una semilla plantada. Una semilla plantada. Ahora, ¿qué hace una semilla cuando la plantamos en buena tierra? ¿Qué hace? Crece. Obviamente, crece. Ahí lo podemos ver, si quieren después, ver en Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador. Cuando una semilla cae en buena tierra. Ahora, ¿qué pasa si esa semilla buena, esa semilla cae en mala tierra? Sencillamente no crece, no hace nada, no puede producir vida. Lo extraordinario de todo esto es que si la palabra de Dios es sembrada en el corazón de una persona, esa semilla no produce nada hasta que el Espíritu Santo prepare ese corazón, lo convenza del pecado, y así esa semilla sí puede producir vida. Ese corazón es transformado en buena tierra. Ahora, todo cristiano nacido de nuevo tiene la semilla de Dios, que es incorruptible y nunca dejará de dar fruto. Todo cristiano nacido de nuevo tiene la semilla de Dios y nunca va a dejar de dar frutos. Ahora, a veces ese fruto es rápido, a veces ese fruto es más lento, pero nunca dejará de dar frutos. Todo cristiano tiene la semilla de Dios. Por esa razón, porque fuimos renacidos por la palabra mediante su Espíritu,
y dentro de nosotros permanece la semilla implantada de Dios, ahora sí podemos entender lo que dice 1 de Pedro 2, 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, la palabra desechando se traduce en la Biblia también en otros lados, despojados. Me llamó la atención, vamos un cachito a Hechos 7, porque ahí se ve bien claro lo que significa la palabra desechar. Hechos 7, versículo 58. Está hablando de Esteban. Fíjense, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, ahí está, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Desechar es eso, poner a un lado, arrojar a un lado, así como hicieron con las ropas de Esteban. Los testigos dejaron a un lado, echaron a un lado las ropas de Esteban. Eso es desechando, arrojar fuera. Y lo que Pedro está diciendo es que esa acción, la de desechar, se puede llevar a cabo ahora que hemos renacido de nuevo, porque no es algo imposible de hacer, no es algo imposible de hacer para el cristiano. Para poder dar un ejemplo concreto, que es desechar, por ejemplo, nosotros vivimos en estaciones del año, nosotros estamos en verano, cuando después venga el invierno, nosotros vamos a desechar la ropa de verano y vamos a colocarnos la ropa del invierno. Nos despojamos de esta ropa liviana y nos ponemos una ropa adecuada para la situación en la que estamos viviendo. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Desechar. Pablo usa exactamente estas palabras para exhortar a los creyentes que pueden y deben despojarse. Fíjense en Efesios 4, versículo 22 al 25. Dice, Efesios 4, 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Me despojo de mi prenda y tomo la prenda nueva. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Son acciones que solo los creyentes nacidos de nuevo pueden llevar a cabo. Estas acciones de despojarse, solo los creyentes nacidos de nuevo pueden llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué pueden llevar a cabo esta acción? Porque Dios nos hizo renacer y su simiente está en nosotros, la cual crecerá hasta llegar o hasta que lleguemos a ser la imagen de
nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios hizo en un creyente. Lo hace nacer de nuevo, implanta su semilla y este creyente crece. Ahora tiene su Espíritu Santo para poder cumplir esto de despojarse. Dice John McLachlan, Pedro deseaba que sus hermanos desecharan algunos patrones de conducta por toda la vida, para toda la vida. Eso es lo que estaba deseando Pedro con sus oyentes. Estaba deseando que desechen patrones de conducta que no le convienen, pero para toda la vida. Son patrones que nosotros venimos teniendo. Dice Kissmaker en su comentario de primera de Pedro, dice lo siguiente. En base a lo que Pedro dijo en la sección final del capítulo que antecede, esto es el capítulo 1, del versículo 22 al 25, llega ahora a una conclusión, a saber que los renacidos hijos de Dios deben exhibir su nueva vida en su conducta diaria. Cuando alguien nace de nuevo, dice este comentarista, según el capítulo 1, versículo 23, esperamos ver la evidencia de ellos en su conducta personal. De hecho, dice, anticipamos un comportamiento que sea peculiarmente cristiano. Si nosotros tenemos la simiente de Dios, la semilla de Dios, va a dar fruto. Si no, no tenemos la simiente de Dios. Pedro hace una lista de 5 rasgos específicos que los creyentes deben dejar. ¿Cuáles son esos rasgos específicos que los creyentes deben dejar? Primera de Pedro 2, 1. Dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todas las detracciones. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, en primer lugar, Pedro no deja ninguna sombra de duda al decir toda. Al utilizar esta palabra abarca todo y no deja lugar a excepciones. Eso nosotros tenemos que entenderlo cuando dice todo. No hay excepciones, es todo. Y voy a citar, porque me gustó mucho cómo lo resume este autor, Kissmaker, en su comentario de primera de Pedro, cómo desarrolla estas 5 cosas que un cristiano debe dejar. Él dice, malicia. La palabra malicia significa aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjense que es algo natural de nosotros, que lo traemos naturalmente, pero ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, la cual nosotros eso lo podemos dejar. Dice, si permitimos que este mal se exprese en nuestras relaciones con los demás, el amor por nuestro prójimo desaparece. ¿Se acuerdan los estudios anteriores? Que como Dios puso su Espíritu Santo, como Dios nos salvó, nos podemos amar ahora unos a otros. Bien, si nosotros no desechamos la malicia, no podemos llevar a cabo esto. Dice, en suma, la malicia es el deseo de causar dolor, daño, agravio a nuestro prójimo. De eso nos debemos despojar. Sigue diciendo, todo engaño. Una vez más, Pedro utiliza el adjetivo todo para incluir todo lo que es engaño. Dice este autor, hace alusión a cierto número de acciones abarcadas por la frase todo engaño. Por ejemplo,
seducción, la difamación, la traición. El significado del concepto engaño se manifiesta, por ejemplo, en la descripción que Pablo hace del mago Elimas en la isla de Chipre. Esto lo pueden ver en Hechos 13:10. Pablo llama a este hombre hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Luego añade: tú estás lleno de engaño y de maldad. Este hombre, cuando el procónsul invitó a Pablo para escuchar la palabra, este hombre quería y seducía a este procónsul para que no escuche la palabra de Dios. Sigue diciendo este autor. Dice: por consiguiente, el engaño y la hipocresía, el engaño toma la apariencia de la verdad para atraer al incauto. Fíjense por qué Pedro nos está diciendo que debemos ceñir nuestros lomos del entendimiento y estar siempre vigilantes, que no estar sobrios. Porque este engaño atrapa al incauto. Ahora sí, por consiguiente, dice el autor, el engaño y la hipocresía son mellizos. Por el engaño, una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada. Pero dame vuelta. Por la hipocresía es engañada la persona y por el engaño una persona es extraviada. Por eso siempre van juntos el engaño y la hipocresía. Las otras dos descripciones que Pedro hace en la lista es hipocresía y toda envidia. Lo interesante, como lo dice este autor, que lo busqué para poder corroborarlo, dice: estas dos palabras aparecen en plural. En nuestra Biblia está traducida como hipocresía, en singular. Pero la palabra original es plural, hipocresías. Toda clase de hipocresía. No un gran hipócrita, sino que la que viene ya en el corazón. La persona hipócrita finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón y con lengua mentirosa. Siempre un hipócrita es mentiroso. Siempre. ¿Por qué es mentiroso? Porque ya está diciendo una mentira por la forma que es. Cómo se muestra. Por ejemplo, Jesús respondió a los fariseos y maestros de la ley por su hipocresía cuando les dijo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que pertenece a otro. La envidia frecuentemente lleva al rencor. De esas cosas nos debemos deshacer. El otro punto que este autor habla, ¿no?, es de toda calumnia. De toda calumnia, o de nosotros se traduce como detracciones. Todas detracciones. También, por tercera vez, en este catálogo de vicios, dice el autor, Pedro utiliza el adjetivo todo. Todo. Él da a entender que la lengua es un instrumento presto y predispuesto a hablar a espaldas de nuestro prójimo. Ahora, ¿quién hace esas cosas? Bien, veamos ahí Romanos 1, 28 en adelante. ¿Quién hace estas cosas de calumniar? Dice Romanos 1, 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de los que no conocen el Evangelio, Dios los entregó a una mente reprobada
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Bien, los que no son hijos de Dios practican estas cosas. Y acá en el versículo 30 dice detractores. Bien, ahí va la palabra detracciones o calumniadores. Perdón, murmuradores. Va la palabra detracciones. En detractores, ahí sería una mejor traducción, sería aborrecedores de Dios. ¿Ve cómo dice al lado? O que personas que odian con todo su corazón a Dios. Eso significa detractores en griego. Pero a nosotros lo que nos interesa es murmuradores. Son las personas que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Ahora, fíjense lo que dice 2 Corintios 12, 20. Personas inmaduras, como los corintios. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Una iglesia inmadura, una iglesia que no se despojaba de estas cosas. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Termina diciendo este autor, la calumnia se manifiesta de numerosas maneras y el abuso de la lengua da ímpetu a otros pecados. Entonces son estas cosas las que nosotros debemos deshacernos, desecharlas, tirarlas afuera. Entonces, la primera acción que un hijo de Dios debe hacer, porque es movido por la gratitud, respondiendo a la gracia de Dios y por tener al Espíritu Santo dentro de él que lo impulsa a vivir una vida en santidad, es desechar lo que traba mi crecimiento. No es simplemente luchar contra esas cosas, sino es dejarlo a un lado. Nosotros podemos dejar a un lado eso, como repetía recién, porque la simiente de Dios está en nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué debemos desechar estas cosas? Para poder disfrutar la nueva vida. Por eso el cristiano debe desear intensamente. No es desear solamente, sino es desear con todas las fibras más íntimas de nuestro ser. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Dice Pedro, como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. Mis hermanos, un bebé le hace saber a la madre que tiene hambre. Y se lo hace saber de una manera no muy gentil. Comienza a llorar de tal manera que se debe levantar y darle el pecho. No le dice, como me acuerdo como decía un pastor, no, sentate
dice, tapate los oídos, mamá, porque voy a gritar. O, por favor, mamá, ¿me das el pecho? No, grita con todas sus cuerdas vocales, porque desea esa leche. Ahora, después de un par de horas, ese bebé vuelve a gritar deseando esa leche, como si esa leche ahora sea indispensable para su vida. Ahora, mis hermanos, si la madre no le da esa leche, ahora la segunda vez, ese niño no se va a morir de hambre, pero él llora como que se va a morir de hambre. Eso sí, va a crecer deficiente, va a tener un crecimiento. Si no se le da paulatinamente la leche, va a crecer mal, no se va a desarrollar por completo. Ahora, así es el cristiano. Muchos se conforman con la primera leche y no desean más. Saben que son salvos y muchas veces dicen, creceremos despacio. Y muchas veces pueden responder, bueno, tengo muchas luchas, ¿qué vamos a hacer? Pero Pedro acá nos está diciendo que la naturaleza del bebé recién nacido desea ese alimento con todas las fibras de su ser. Y Pedro nos compara con nosotros, que por nuestra nueva naturaleza nosotros debemos desear todos los días esa leche espiritual. Fíjense lo que el Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas. Mateo 5:6. Mateo 5:6. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz. Una persona es feliz. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando una persona tiene esa desesperación de la sed y del hambre de justicia, Dios los sacia. Dice, porque ellos serán saciados. Si nosotros tenemos esa desesperación de la leche espiritual no adulterada, nosotros vamos a ser saciados. Sigue la comparación que hace Pedro del bebé deseando su alimento, que es la leche, y como decía recién, esa leche debe ser no adulterada. Y dice, la leche espiritual no adulterada. Y la palabra espiritual, la palabra espiritual es la palabra griega lógicos. De ahí nuestra palabra lógica. Ahí lo tradujeron como espiritual, pero es lógico, lógica, la leche espiritual no adulterada. Me gustó muy bien cómo lo define esa palabra, lógicos, el diccionario de las palabras en griego de Barclay. Dice, lógicos deriva de la palabra logos, que quiere decir en griego palabra. Ahora, ilógicos quiere decir lo que pertenece a la palabra. Por eso bien los traductores y los comentaristas pueden decir leche espiritual no adulterada se refiere a la palabra de Dios. Porque hay dos interpretaciones más que no vienen al caso. Pero esta es la mejor interpretación. Es la palabra de Dios. Pedro no se desengancha del versículo 23. Porque él en el versículo 23 decía que nacimos por la palabra. Versículo 25 dice, su palabra permanece
para siempre. Y es esa misma palabra la que debemos desear. Ahora, Pedro está hablando del deseo, porque hay otro ejemplo que habla de la leche, que hace referencia a la leche, que lo tenemos en Hebreos 5:12. Pero el uso de cuando habla de leche es diferente. Es diferente. Vamos a verlo. Dije Hebreos 5:12. Para no confundirlo, para no confundir Primera de Pedro con Hebreos 5:12. Dice: porque habiéndose ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor de Hebreos hace alusión a la madurez que estos hermanos tenían y necesitaban que se les enseñe nuevamente lo básico de la palabra de Dios. Ahora, es la madurez que está hablando en Hebreos. En Primera de Pedro está hablando del deseo. No tiene nada que ver. Una cosa es el crecimiento, esa inmadurez que no pueden crecer más ahí porque no quieren crecer. Acá está hablando del deseo que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios. Uno es madurez, otro está hablando del deseo. Entonces, como dice ahí el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la delicia, el alimento, el deseo. O sea, yo deseo leer la palabra porque está mi delicia. Pero, ¿cómo debe ser esta palabra? Esta palabra debe ser no adulterada. No adulterada. Y vuelvo a citar, porque me pareció muy bien la descripción en griego, cómo lo desarrolla Barclay. Y dice lo siguiente: este alimento de la palabra no está adulterado. La palabra es adonis. Dice, es decir, no tiene ni la más ligera mezcla de nada malo. Dolos, la palabra en griego, es casi un término técnico para describir el grano totalmente limpio de polvo y paja o cualquier cosa que lo pueda dañar. Fíjense qué maravilloso es nuestro Señor al inspirar a Pedro a poner esta palabra. ¿Por qué? Porque como dice acá técnicamente, dice Barclay, dice, es el grano totalmente limpio de polvo, de paja, de cualquier otra cosa que lo pueda dañar. Habla del grano, habla de la semilla. Y la semilla de Dios que fue implantada en nosotros por medio de la palabra no tiene mezcla absolutamente de nada. Esa es la que nosotros debemos desear. Sigue diciendo Barclay: en toda sabiduría humana hay algo de mezcla de cosas inútiles o dañinas. Solo la palabra de Dios es totalmente buena. Entonces, el cristiano debe desear intensamente esa palabra no adulterada, así como escribió el salmista en el Salmo 42:1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, ¿cuál es el propósito de anhelar esta leche no adulterada? ¿Cuál es el propósito de anhelar
leche no adulterada. Y Pedro nos dice acá, crecer para salvación. Acá nos dice Pedro, deseen esa leche no adulterada, y me gusta que dice, para que crezcan, para salvación. Ahora, ¿qué es crecer para salvación? ¿Acaso ya no somos salvos? Sí, somos salvos. Pero esto es lo bueno y a veces lo malo de las traducciones en castellano, por ejemplo. Cuando el Nuevo Testamento habla de salvación, no siempre se refiere a la salvación del alma eternamente. No solamente cuando uno lee salvación, por eso debe estudiar y ver bien el contexto. No siempre está hablando de la salvación del alma. También puede estar hablando de la sanidad física. Otra de las cosas también que hace referencia es al caminar cristiano que sigue una meta, la cual alcanzará cuando Cristo vuelva o Él parta a su presencia y su cuerpo sea glorificado, libertado del pecado remanente, donde no tenga que luchar más con ese pecado. Eso es cuando acá Pedro habla, crezcamos en salvación. Es crecer en santidad, crecer hacia la meta, es crecer hacia el objetivo final, que nuestro objetivo final se va a culminar cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces, nosotros fuimos liberados del pecado, fuimos salvados eternamente y nadie nos puede quitar esa salvación porque está firme y segura en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos puede quitar esa salvación. Ahora, pero sí esperamos la culminación de esa salvación, que es la glorificación. Mientras estemos en estos cuerpos mortales y transitemos por esta vida, debemos caminar en el proceso que nosotros llamamos santificación. Para que no haya duda cuando nos encontremos con esa palabra, crezcar en salvación. Esto es lo que Pedro habla aquí. Mientras desechamos lo que no es bueno para nuestro crecimiento y deseamos lo que sí es bueno para nuestro crecimiento, lo debemos hacer hasta completar nuestra carrera. Hasta completar nuestra carrera. Mi hermano, yo debo desear con todo mi corazón la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero también debo desechar con todo mi corazón todo lo que traba el crecimiento de mi vida espiritual. Así es nuestro caminar diario. No es nuestro caminar de domingo o nuestro caminar de cuando nos reunimos. Es mi caminar diario. Yo estoy atento, pensando. Y por eso está muy bien el ejemplo del bebé. Por más que el bebé lo traigan el domingo en la iglesia, como en el caso de Anita, lo traigan el domingo en la iglesia, Anita va a tener hambre el domingo en la iglesia, pero también lo va a tener el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y todos los días. Así debe ser nuestra actitud. Desear. Pero fíjense cómo les decía yo al principio que Pedro siempre hace un círculo. Habla de lo que Dios hizo por nosotros y cómo nosotros respondemos por medio del Espíritu Santo. Habíamos dicho que en el versículo 23 al 25 habla de que lo que Dios hizo por nosotros nos hace renacer, nos da una simiente,
nos da de su espíritu. Hay un crecimiento. La respuesta que damos nosotros por medio del espíritu, desechamos todo aquello que entorpece todo el caminar nuestro, todo nuestro crecimiento. Deseamos lo que es bueno para nuestro crecimiento. Y vuelve al punto inicial. Dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nada de esto se puede hacer si nosotros no nacemos de nuevo. Nada de esto se puede hacer si una persona no nace de nuevo. Dice Tito 3, 4 al 7, pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El salmista David en el Salmo 34, 8 dice, Salmo 34, 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Pablo dice en Romanos 2, 4, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Como les decía recién, todas estas cosas no se pueden llevar a cabo si uno no nace de nuevo. En conclusión, el Señor sigue llamando a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, al arrepentimiento. Y el Señor les dice, como decía el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, feliz el hombre que confía en Él. Pero también el Señor le dice a esas personas, no menosprecien las riquezas de su bondad. La bondad de Dios está disponible. Dios le dice, vengan, gusten de la bondad. Pero nosotros no debemos menospreciar las riquezas de su bondad. No podemos menospreciar su tolerancia y su paciencia. Dios dice, arrepiéntete de tus pecados. Mira a Cristo, que es el único que te puede llevar a Dios. Y limpiarte de todos tus pecados. Pon tu fe en su obra perfecta, única e irrepetible. Y así serás salvo. Eso es lo que le dice a alguien que no tiene la simiente de Dios. A los hermanos que sí gustaron de la bondad de nuestro Señor. El Señor nos exhorta acá a desechar, desechen todo lo que les puede contaminar. Desechen todo lo que puede trabar su crecimiento espiritual. Y deseen la palabra de Dios no adulterada. Bébanla, cómanla continuamente. Como dice Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor Jesús le responde al diablo, y con esto termino. Pero él respondió y dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deseemos la leche espiritual no adulterada y desechemos todo aquello que impide nuestro crecimiento. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra es tan clara, que hasta un niño la puede entender. Gracias, Señor, porque tú escondiste todo esto de los sabios e inteligentes y la diste a los niños. Señor, que podamos ser niños y creerte, Dios, que todo lo que dices en tu palabra es bueno para nosotros. No es que buscas nuestra infelicidad, sino que buscas nuestra felicidad. Que seamos como Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, a desechar todo lo que interrumpe nuestro crecimiento. Danos la fuerza, Señor, para poder obedecer. Queremos exaltarte y glorificarte. Y, Señor, te rogamos por aquellas personas que no han nacido de nuevo y que se esfuerzan en querer ser como dice tu palabra, pero no pueden hacerlo porque necesitan de tu Espíritu, necesitan de tu simiente. Sálvalos, Señor. Ábreles su entendimiento y que puedan ver a Cristo colgado en la cruz, muerto por sus pecados y resucitado, Señor, porque Él es el único que pudo cumplir todo lo que tenía. Y solamente por Él podemos entrar a ti y ser reconciliados contigo. Salve, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.